Muy bien, bueno, estamos con invitados, lo hemos tenido en alguna otra oportunidad, lo vamos a presentar como corresponde en términos de que hoy viene en carácter de autor para presentar una nueva novela. Hablamos de Nicolás Guglielmetti, bahiense, estudió letras en la Universidad Nacional del Sur, se ha desempeñado en distintos programas destinados a la formación de escritores emergentes, administra la web Destino Cultura, colabora con distintas revistas, tiene micros radiales también vinculados a la literatura y en carácter de narrador, entre sus publicaciones están Fischer y los refugiados, Los desquiciados, ¿podrán los robots dominar el fútbol mundial? Que va, ¿no? Dialogando de alguna manera con el que viene a presentar, que es el número 20. Este es el 20, sí, por suerte. Los últimos días con Messi, es el título de la novela que nos presenta Nico. Gracias, ¿cómo andás? Bienvenido. Gracias a ustedes por venir. por recibirme. ¿Cómo andas, Mauro? ¿Todo bien? Bueno, bien, sí, efectivamente, se están cumpliendo 48 años de la primera Copa del Mundo, con sus características particulares. Pero bueno, también, por lo que todavía no he leído aquí el libro, pero por lo que nos adelantaste, la idea acá es Messi, es el fútbol y es mirar lo que hay detrás, ¿no? Sí, digamos, es un trabajo que ya vengo desarrollando en el tiempo. Como hablabas recién de la anterior novela, usé el Mundial del 2014 como telón de fondo de una distopía. En ese caso fue pensar una teoría conspirativa de robots para perjudicar a Argentina. En este caso, como ese texto me ayudó a profundizar y a pensar, como yo tuve acceso a conocer jugadores de la selección y en otro momento también soy dirigente y fui dirigente de fútbol y fui jugador de fútbol, me parecía que cuando leía textos de fútbol, el micromundo del fútbol no estaba bien retratado. No se mostraba bien el lado B, sino que se mostraba más la imagen marketinera o la construcción de una figura a través del marketing, y por ahí, bueno, había mucho que trabaja la gente, que se trabaja con el imaginario colectivo, que está flotando ahí, pero realmente hay pocas cosas que se saben lo que pasa a ciencia exacta, de las puertas para adentro del fútbol más de élite o profesional. Entonces, en esa anterior novela, digamos, lo llevé a algo más disparatado, como es una distopía, bien conspiranoico como somos los argentinos, pero en traté de trabajar con la idea de Messi. Empecé a retratar el partido a partido del Mundial anterior en Doha, como para que me sirviera de fondo de material, porque siempre pienso las historias más pensando el contexto y después viendo bien qué atraviesa la trama. Ajá. Sabía que la figura de Messi tenía que estar como figura preponderante. Después empecé a darme cuenta y a empezar a pensar que no sé hasta cuánto y en tanto Messi es, en cuanto también a la escaloneta, que son pensar más de manera colectiva la vida, si se quiere, o el deporte. ¿Por qué Messi, entre comillas, fracasó, ¿no?, en mundiales anteriores? ¿Y por qué en ese particularmente, con jugadores que aparentemente no eran como grandes constelaciones, funcionó, encajó en un esquema un poco más colectivo, pensar de otra manera? Y bueno, le inserté una trama de un autor bahiense que por un motivo que tenía que ver más de superación personal, obligado por la coyuntura, decidí vender todo e irse a Doha. Eso lo tomé de un hecho real que pasó. Bueno, hace poco estaba viendo. Se repiten, ¿no? Siempre hay alguno. La semana pasada vi que un señor de Villarrosas, creo que era, que renunció al trabajo y se fue a ver el trabajo de toda su vida. Claro. Entonces, eso me llevó a pensar, ¿qué hace? Yo en ese caso había visto un hombre que había vendido, que había agarrado la plata del cumpleaños de 15 de su hija y se había ido a Doha. Me llevó a pensar eso, ¿no? Obviamente que le traté de poner una trama un poco más compleja. En este caso es una enfermedad que motoriza a este periodista que estaba olvidado acá en una redacción, ya casi en el ocaso de su carrera, a revincularse con su oficio de, bueno, tratar de ir a pescar la entrevista con Messi, que él ya conocía, después se descubrió la trama. Porque vos tenés, digamos, una historia de superación de ese narrador o periodista, pero a su vez también la del propio Messi, ¿no? Claro, eso también es una de las cosas que quería mostrar, de tratar o también trabajar mucho como Messi como un personaje de ficción, como un personaje literario. No me interesaba mostrar por ahí lo que nosotros vemos, la postal de Messi o lo que se ve en los medios. Sí, eso lo toma, pero la novela coquetea constantemente o trata de ver qué pasa qué pensaría Messi en determinada situación, ante determinado hecho, qué estaría pensando en ese momento, bajo qué circunstancias, y también ver qué le pasaría a Messi, imaginarse qué le pasaría a Messi,
con las mismas contradicciones de la gente que lo rodea, que al principio por ahí algunos los bastardeaban Claro. y ahora lo reivindican. Y también un poco es un retrato de la argentinidad, si se Totalmente, quiere, a grandes rasgos, porque bueno, somos un poco así Sí, contradictorios. lo pensaba recién cuando decía, bueno, el fracaso, entre comillas, ¿no? Que mencionaste, Claro. bajo la perspectiva de la argentinidad, ¿no? Y el exitismo y esto de que un día te puteo porque no cantás el himno y al otro ídolo total, ¿no? Y eso está retratado un poco en la historia cuando la historia empieza a contar más allá del personaje principal, que empieza con el personaje principal, que no es Messi. Empieza contando cuando Messi de alguna manera es un poco rechazado por River porque no podía afrontar o porque le decían, no, este pibe es muy chico, lo van a quebrar en la primera de cambio. Entonces, pensar eso que le pasó a Messi también. Si a Messi, y pensar también si Messi no fue un poco un producto de, digamos, ese tratamiento hormonal que lo convirtió en un superhéroe, si se quiere, que lo convirtió en un superhombre que estaba condenado más a un raquitismo, si se hubiera quedado en nuestro país, que a ese cuidado que le dieron de megaestrella por ahí en la Masía, ¿no? En el Barcelona, que lo apadrinó, obviamente, con intereses también, ¿no? Vale. Pero bueno, acá en Argentina, no. Digamos, River le dijo que no. Entonces, dedicate a otra cosa. Claro, ¿no? entonces, bueno, eso también, jugar mucho con los contrastes, ver el recorrido que hizo él, también ahondé mucho en la biografía, en entrevistas, en material de archivo, y además que, bueno, eso también lo tenía de ser futbolero y haber vivido. Y haber estado en contacto por ahí con gente que en diferentes mundiales estuvieron compartiendo concentración con Messi y conocer una versión de cómo era realmente él, el detrás de escena, de cómo se movía él. Entonces, me parecía que era interesante como para pensarlo en una novela. Pero vos arrancás, por ejemplo, estás viendo el Mundial de Qatar pensando en una novela, tomando registro porque tomás registro habitualmente, pensando en algún otro tipo de trabajo. En la novela de Qatar específicamente me pasó que como yo estaba viviendo la otra novela, El Rebote, me di cuenta que definitivamente había encontrado como mi nicho, digamos, que no necesitaba, porque bueno, digamos, no necesitaba escribir ficciones desde otro lado sin corriéndome de mis intereses que muchas veces son el fútbol. O sea, podía mostrar a través del fútbol un montón de otras cosas que tiene la condición humana. Entonces, como que me reafirmé de que yo empecé escribiendo poesía de fútbol. Imagínate cómo me miraban cuando llegué a la universidad. Y ese cruce siempre me interesó porque yo cuando ingresé a la universidad era jugador de fútbol. Entonces como que mi cabeza, digamos, imagínate desarticular la cabeza de un jugador de fútbol, pensarla en relación a alguien que entra a la universidad, cómo eran los prejuicios inversos, ¿no? Tanto del mundo del fútbol para alguien que escribe poesía, como de la gente de la poesía para alguien que viene del palo del fútbol. Claro. Entonces yo siempre estuve en esa dicotomía y fui construyendo mi obra ahí. Sabía que no me quería mover de ahí, pero bueno, con las novelas como que eso, la novela me dio como cierta flexibilidad también y empezar a ver, bueno, si exploro un poco el lado B de los jugadores, como pasa en el texto anterior, bueno, puedo mostrar todo. No necesito moverme y moverlo para otro lado. Incluso la novela esta tiene algunos toques de medio de thriller. Como que me siento muy cómodo ahí. Entonces, bueno, me parece que es algo que me siento cómodo, que me interesa. Y no hay como mucha gente que explore eso porque hay como ciertos prejuicios todavía que operan en... está escribiendo una historia de fútbol. Claro, porque sí, por ahí cuentos más desarrollados, ¿no? Estoy pensando en distintos autores, menos en la novela. Sí, no, se explota mucho más, es más de nicho. Como que se piensa, bueno, me limito a contar un cuento de fútbol, cuento lo que pasa en una cancha o en un vestuario. Pero no cuento qué le pasa al jugador en su vida. Desde el fútbol, claro, las otras historias. Cómo llegó ahí, qué cosas tuvo que pasar. O sea, siempre al jugador de fútbol un poco se lo mira como, bueno, es una mega estrella, listo, un rico desclasado. Y cuando conoces un poco el detrás de escena de algunas cosas que tuvieron que vivir o atravesar, porque no todos son Messi, no todos son multimillonarios, sino que hay un montón que se quedan en el camino, que a los 40 años pasan a ser personas que no sirven teóricamente para nada. Bueno, está la depresión, hay gente que lo perdió todo, son estafados. Bueno, hay como un montón de cosas que son interesantes para mí para mostrar en un texto. Sí, o esas vinculaciones también con el poder con el cual se encuentran muchos de golpe, ¿no? No sé, pensar de Maradona, el propio Messi, o cómo algunos otros adscriben o no, o cómo conviven con eso, ¿no? Ni hablar, digamos. Yo también ahí como que me crié con la generación de Maradona y bueno, nunca pensé que iba a haber algo... Que lo iguale a Maradona. Y bueno, lo que estamos viviendo también me parece que también como un cambio generacional, ¿no? Me parece interesante, también me parece que es nuestro, que tenemos que disfrutarlo y nada, la verdad que me quedé conforme con el trabajo porque
también a propósito de la novela salió acá porque estaba en un proceso de traducción al árabe. Ajá. Va a salir en Egipto y tenía ganas de salir acá porque el personaje es bahiense. Hace el arco narrativo que termina cuando Lautaro viene a recibir la medalla acá en el Teatro Municipal, que lo fui a ver, digamos, y no quería dejar de que Bahía Blanca estuviera presente. Y bueno, la sacamos con unidad de sentido, así que nada, tenía ganas de que primero esté la novela acá antes que saliera traducida a otro idioma, y realmente para mí me llena de orgullo, porque bueno, vos sabés el esfuerzo que es. Seguro. Escribir desde acá, sin moverte, porque va a la Argentina, como que es un país bastante porteñocentrista, en ese sentido con respecto a la literatura, y poder no renegar de nuestros orígenes, de nuestra ciudad, y tratar de siempre insertarle algo de lo bahiense, si se quiere, a las historias. Bueno, para mí también es un desafío como escritor, como te contaba lo de la literatura y el fútbol. Seguro. Bueno, y además materialmente, ¿no? Digamos, la edición tiene su trabajo local, manual, está bueno, ¿no? De pensarlo casi artesanalmente, ¿no? El hecho de poder concretar la publicación de un libro. Y eso, a propósito de este libro, fue como una oportunidad también para empezar a pensar. Nosotros siempre mandábamos a hacer a Buenos Aires por una cuestión de costos. A esta le pusimos edición de bolsillo porque tiene otro proceso, con otros materiales más artesanales, y como que nos abre también una ventana de libros que se puedan hacer en nuestra propia ciudad, con tiradas más que van saliendo de a poco, más con otro rigor, con otro trabajo, con otra manera de hacer y trabajar los materiales, pero que me pareció interesante porque, bueno, yo me contacté, tenía que hacerlo medio rápido por una cuestión de que estuve atravesando unas cuestiones de salud, entonces, bueno, iba a salir en otro lado, no, sale acá en Bahía Blanca, me contacté con una chica que trabajaba muy bien, que hacen encuadernaciones, Aurea, que le mando un saludo a Trini, y vi que estaban haciendo otros libros, le dije, mira, está este proyecto, lo hicimos en tiempo récord, en 10 días, yo la tenía la novela ya casi terminada de edición, pero bueno, me puse con ella a hacer todo el trabajo fino de edición, y después, bueno, después vino el trabajo de la imprenta y se cosen a mano, así que realmente me quedé mucho más conforme con el material que viene, con un trabajo más artesanal, y realmente que salga de nuestra ciudad también es como que le da un plus. Bueno, y más allá de la ficción, desde esa perspectiva también de quien jugó al fútbol, fue dirigente, lo piensa desde la literatura, ver lo que es hoy el fútbol a través de este mundial con tantas particularidades, ¿no? Donde se busca el huequito para meter alguna publicidad de que vienen de la mano de las apuestas, con los otros factores que hacen. Sigue sin perderse esa magia de lo que significan los 22 tipos pateando la pelotita. Una cosa que no nombré, que por ejemplo en esta novela que tiene un peso fuerte lo político, hace referencia a lo que pasó en el mundial anterior, ¿no? Se empieza a pensar, incluso hace resonancia hasta lo que pasó en el 78. La novela se pregunta, mientras Argentina levantaba la copa, ¿cuánta gente se estaba torturando? ¿O cuánta gente tiraban desde los aviones? También la novela está anclada en Doha y se preguntaba, porque bueno, hubo cifras que después obviamente la FIFA la trató de tapar, de un montón de obreros que para hacer los estadios en tiempo récord morían, que estaban precarizados. Entonces la novela, más allá de la historia de Messi, se pregunta qué hay detrás del gran negocio que es el fútbol. Y la gran pregunta que se hace es, ¿nos importa ver a coronar a Messi? Porque era como el mundial pasado, el mood, bueno, vamos todos a traer la escaloneta. Y no estamos viendo lo que hay debajo. Bueno, la novela también se pregunta esas cosas. Me parece que el fútbol, como está pasando esto con el país nefasto donde se hace, ¿no? Obviamente, ya sabemos lo que son los yanquis, cómo piensan, cómo ven todo. Esto del cooling break, de la pausa de hidratación para meterte, 20 publicidades, lo que hicieron que no dejaron entrar a determinados árbitros, delegaciones, el destrato. Bueno, Estados Unidos, digamos, no tiene contemplaciones con respecto a los derechos humanos, ya sabemos lo que hacen. Y es contradictorio. La otra vez escuchaba a Signorini que decía que, él no iba a ver la mayoría de los partidos salvo cuando jugaba Argentina porque le parecía que, nefasto. Pensemos que si Maradona estuviera vivo no podría ingresar hoy al Mundial 94 una persona como Maradona. Es un circo. Y me parece que la novela, más allá de utilizar la figura de Messi y de contar una trama de superación, no deja de hacerse esas preguntas que tienen que ver un tinte más político. Incluso Messi no está contado desde la romantización, sino desde las aristas. En cierto punto a veces nos preguntamos qué hacen a esta escaloneta que a veces no se pronuncia, determinadas piezas de la escaloneta que no se pronuncian, o qué pasaría
¿Qué hay detrás del hermetismo o la no pronunciación también? Porque bueno, no está bien Sí, que los jugadores no se o pronuncien. la visita misma del propio Messi a Trump, ¿no? La visita de Messi a Trump o la omisión de cuando en ese momento se salió campeón y no fueron a la Casa Rosada. ¿Qué sucedería ahora? Claro. Entonces, como que son preguntas que están flotando ahí. Yo siempre, mostrando de las contradicciones y de las preguntas, me gusta que también el lector pueda sacar sus propias conclusiones en ese sentido. Porque, bueno, tampoco nos comamos el caramelo de que del silencio no hay una postura política. Obviamente. Entonces, bueno, para mucha gente sí. Entonces, bueno, como que para mí yo pienso los textos con diferentes capas de complejidades y, bueno, me parece que creo que las personas no son ni sumamente inmaculadas, ni hay personas que son detestables, que creo que hay matices como es en la vida. Seguro. Entonces me parece que un texto debe tener determinada honestidad intelectual y mostrar ahí como un abanico y que también el lector pueda sacar sus Claro, conclusiones. que te refleja como lector o como argentino también, si lo pensás en los Porque términos claro, de la ahí argentinidad. la novela va un poco en contra de la construcción del marketing. O sea, se pregunta qué hay detrás de esto, ¿no? Un asesor de imagen que le corta la barba de manera determinada, que le hizo hacer determinados tatuajes. ¿Por qué nunca se piensa a un Messi tampoco que tenga contradicciones? Que siempre se lo muestra como la imagen de la publicidad, del buen padre. Bueno, la novela no acusa, sino que plantea preguntas también. Me parece que es la condición humana. O sea, todos, si nos firma 24/7, podemos llegar a tener aristas, grises o matices, y me parece que eso es lo interesante. Y también como empezar a pensar la ficción, no como algo muy... o sea, se escribe desde un tono realista, ¿no? Por ejemplo, yo escribo siempre en un tono realista. Pero también pensar también la posibilidad de que un personaje literario, digamos, pueda, digamos, jugar un poco, con correrse un poco de realmente lo que va al pie de la letra con la historia oficial, que esté eso presente, pero también empezar a hipotetizar, che, ¿qué pensaría en determinada situación? Aunque después, cuando termina el relato, eso queda abierto a interpretación. Bien. Esto es una novela que realmente de alguien que estuvo en Doha, o es algo que imaginó una persona que estaba muriendo en el Hospital Pena. Bueno, a leerla. Los últimos días con Messi, de Nicolás Guglielmetti. A ver si ahí se ve bien para el registro de YouTube. Lo estoy errando. Un poquito más arriba. Ahí, ¿va bien? Bueno, y mientras yo muestro, Nico te dice dónde la encontrás. Está en Quijote, está en la Feria Femuli. Ya son los dos primeros puntos que las dejé, que tienen envío para todo el país también ahí. Y después la voy a estar distribuyendo. Vamos a estar en la Feria de Cabildo, Feria Libre de Cabildo el 11, sábado 11. Vamos presentándola. En Montermoso este fin de semana voy a estar ahí teniendo una lectura con la gente en la Casa de la Cultura y después haré en Bahía, ya cuando pasen unos 15 días más o menos, en algún lugar macanudo, como siempre, o en alguna biblioteca, la vamos a estar presentando y bueno, y dejando en diferentes librerías. Así que, pero esas dos, Quijote o en Femuli, tienen envío para todo el país, se consiguen bastante fácil y bueno, ya está viajando el libro. Gracias, Nico. Como siempre, un placer.